para revisar el tema de tratamiento de la tuberculosis. Revisaremos estos aspectos, una breve reseña histórica, cuáles son los principios terapéuticos del tratamiento, cómo se clasifican los fármacos, cuáles son los fármacos, cuáles son los esquemas, tanto para la tuberculosis sensible como para la tuberculosis resistente, las reacciones adversas y por último el tema del tratamiento de la infección latente. En esta imagen se ve el largo camino que ha recorrido la humanidad para enfrentarse a la tuberculosis. Sitúense ustedes en tantos siglos de enfermedad o de mortalidad y piensen que solo hasta 1882 se conoció la causa de la enfermedad. Pero ya antes se había pensado en una cura para la enfermedad. Es lo que se conoció con el nombre de cura sanatorial. El primer sanatorio antituberculoso en el mundo en Alemania en 1857. 25 años antes, 25, perdón, años antes del descubrimiento del bacilo. De ahí en adelante, la carrera de la humanidad para, como dice ahí en la esquina abajo a la derecha, la eliminación de la tuberculosis, pues ha sido larga. En los puntos azulitos están hechos históricos en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Allí aparece en 1921 la vacuna. Aparece el DOTS en 1991 y las estrategias de la Organización Mundial de la Salud desde entonces para acabar con la enfermedad. En la parte de arriba, en las lineecitas, está la aparición de los medicamentos. El primero, la streptomicina útil, en 1943, y de allí en adelante, una gran cantidad de medicamentos. La isoniazida en el año 52, la rifampicina en el año 57, pero de uso pues en la década de los 60 y 70. Y los últimos medicamentos que ya están disponibles en el país, como por ejemplo la bedaquilina. Y en la parte de abajo están los esquemas, porque no se trata simplemente de encontrar un medicamento, se trata de hacer un esquema. Ya veremos por qué un solo medicamento no es útil y sí los medicamentos. Y fíjense el largo recorrido de los medicamentos. En 1952, un esquema con streptomicina, PAS y isoniazida. En los 60 se reemplaza el PAS, el ácido paramino salicílico, por etambutol. En los 70 aparece ya el esquema tetraconjugado, streptomicina, isoniazida, rifampicina y etambutol. Y posteriormente, el cambio de streptomicina a etambutol o de streptomicina a piracinamida, de acuerdo a cómo haya sido el programa nacional en cada país. Y la búsqueda de un esquema más acortado. Esta imagen nos da una idea del largo camino y fructífero que la humanidad ha tenido. En cuanto a la cura sanatorial, tenemos que decir algunas cosas, y es que se pensaba que como no había medicamentos, este era el tratamiento que debería tenerse. Ahí está el horario que tenían que cumplir los pacientes, pero lógicamente el resultado, no importa la década, las primeras décadas del siglo XX o las décadas del 30 y del 40, pues el resultado era que fallecían los pacientes. Fíjense que aún con enfermedad mínima, un porcentaje fallecía a los 15 años y con enfermedad muy avanzada fallecía casi todos. No debo decir, o debo decir más bien, o no debo afirmar que la tuberculosis 100% era mortal. Había personas que superaban la enfermedad por razones de su inmunidad u otras razones, pero en general
el resultado era muy malo, ya fuera porque fallecía o porque las secuelas eran muy avanzadas. Este es el Sanatorio Antituberculoso de Bogotá, el público del Hospital Santa Clara, de 1942, el Premio Nobel de Medicina de Selman Waksman al descubrir la estreptomicina y las bases microbiológicas para el tratamiento moderno de la tuberculosis, gracias al British Medical Research Council de los años 50-70, con el trabajo de estos dos científicos, el doctor Wallace Fox y el doctor Mitchison. Ambos, y especialmente Fox, con el fundamento de Mitchison, publicaron ya en 1968 lo que era muy importante en el tratamiento de la tuberculosis: la quimioterapia adecuada y la adherencia, dándole menor utilidad a otros factores como el cuidado del sanatorio. Y fíjense, aún así, relativamente poco importante la severidad de la enfermedad. La estrategia de la Organización Mundial de la Salud a partir de 1993, cuando se declaró la tuberculosis como una reemergencia mundial, ha tenido varias fases, cada una asumiendo los logros de la anterior. Básicamente han sido tres: la estrategia DOTS del año 94 al 2006, la estrategia Alto a la Tuberculosis del 2006 al 2015 y a partir del 2015 la estrategia Fin de la Tuberculosis. ¿Cuáles son los principios terapéuticos del tratamiento moderno de la tuberculosis? Pues se fundamenta en que la población bacteriana es variable de acuerdo al número de bacilos que hay en las lesiones. 10 a la 7, 10 a la 9, 10 a la 4, 10 a la 7, de acuerdo a si son lesiones cavitarias, como se ve en la flechita del cuadro superior izquierdo, a los ganglios linfáticos que se ve en la parte inferior izquierda, las lesiones nodulares cavitarias grandes, como se ven en la parte superior derecha, y aún las lesiones del infiltrado miliar, millones de bacilos tuberculosis en esas imágenes de la tomografía. Por eso es que la radiografía es un dato muy importante, porque si uno encuentra este tipo de lesiones que son sugestivas, altamente sugestivas de tuberculosis, pues uno debe ayudarse con las imágenes, orientar el método diagnóstico, sea esputo, sea un lavado, sea una biopsia, y proceder al diagnóstico. El principio terapéutico también nos dice que hay diferentes poblaciones en diferentes fases de multiplicación. Están los bacilos de multiplicación rápida, están los bacilos de multiplicación lenta, están los bacilos de crecimiento intermitente y están los bacilos en estado latente. Entonces ustedes ven allí que en cada una de esas poblaciones bacilares afecta más unos medicamentos y en otras poblaciones afecta otros medicamentos. O sea, con un solo medicamento no se logra ni matar todos los bacilos ni esterilizar todas las lesiones. Se necesita el concurso de varios medicamentos. Entonces, en síntesis, tenemos gran cantidad de bacilos en las lesiones tuberculosas, una capacidad de mutación cuando se alcanza un elevado número de divisiones del bacilo, la capacidad que tienen ellos de adaptarse a diferentes situaciones metabólicas. Piensen ustedes en los pH, si están intracelular, extracelular, el pH ácido, si están en fase latente o persistente, o si están en lesiones cavitarias. ¿Y cuáles son los presupuestos farmacológicos que se derivan de esos hallazgos microbiológicos? Uno fundamental, que se descubrió inicialmente con la estreptomicina, que la monoterapia genera resistencias, que las dosis de los medicamentos bactericidas inhiben el crecimiento del bacilo varios días, que la resistencia inicial a isoniazida es mayor del 4%, que la selección de resistencias es consecuencia de los malos manejos de los programas y del caso individual, y que la terapia debe iniciarse antes de conocer la sensibilidad, aunque con los métodos moleculares modernos permitimos iniciar el tratamiento conociendo la susceptibilidad a los medicamentos. Podemos decir entonces
que los principios terapéuticos son asociación de fármacos para evitar selección de resistencias, tratamiento de 6 a 9 meses para actuar sobre bacilos de diferentes fases metabólicas, terapia de 2 fases, que es costo efectiva, garantizar la administración mediante programas de adherencia y cumplimiento, en general el mismo tratamiento para la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, puede variar el número de dosis y que el tratamiento puede y ojalá logre siempre hacerse ambulatorio, aunque naturalmente en casos especiales se requiere su hospitalización. Pasemos al tema 3, clasificación de los fármacos antituberculosos. Podemos clasificarlo de muchas maneras, pero esta puede ser bastante académica. Actividad bactericida, que la tiene la isoniazida y la rifampicina, producen la muerte de los bacilos en fase de multiplicación rápida, que son metabólicamente muy activos y que están localizados en las paredes de las cavernas. ¿Qué logra uno con esta asociación? Reducir la probabilidad de las cepas resistentes y una rápida mejoría clínica. Tenemos también la actividad esterilizante. Básicamente la tienen la rifampicina y la piracinamida y lo que hacen es actuar sobre bacilos persistentes o que están en un estado metabólico intermitente en focos necróticos y en macrófagos. Reducen la probabilidad de las recaídas y su asociación permitió acortar el tratamiento. Y por último tenemos medicamentos con actividad bacteriostática que impiden la reproducción de la bacteria, no la matan, pero sí impiden su reproducción, y este lo tiene el etambutol, aunque a dosis altas puede tener actividad bactericida. Un puntico importante es saber dónde actúan los fármacos antituberculosos. Aquí tenemos en estas dos gráficas cómo es un bacilito y cómo está conformada su pared celular. Entonces, fíjense cómo diferentes medicamentos actúan sobre aquellos que tienen actividad metabólica y división rápida y otros sobre los que tienen una fase más de bacilo durmiente o latente. Entonces, ahí está el mecanismo molecular intrínseco de la micobacteria, con su ADN, con su RNA polimerasa, con las ribosomas y con su pared celular. Y entonces podemos ver los componentes de la pared. Los ácidos micólicos, el arabinogalactán, el peptidoglicano, en fin, y a dónde actúa cada uno de estos medicamentos. A la barra de la derecha en color negrito están los medicamentos, el año de su descubrimiento, los primeros medicamentos y algunos nuevos. Desde la streptomicina, del año 43, su progreso a isoniazida, etambutol, piracinamida. Allí está la bedaquilina, 2012. Está el pretomanid, que es este denominado como PA824, que está en estudios, ensayos clínicos para ver el punto preciso en donde debe ser ubicado este medicamento. La rifampicina como el gran medicamento descubierto en la 1968, que es la base de la terapia tetraconjugada actual con la isoniazida. Entonces tenemos, para recordar, los fármacos de primera línea: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Tenemos que recordar su actividad en isoniazida bactericida, que afecta la síntesis del ácido micólico, la dosis 5 miligramos por kilo, tabletas de 100 o 300 miligramos, con los efectos o reacciones adversas más comunes. En cuanto a isoniazida, pues muy importante la hepatitis y algo otros eventos no tan comunes, ya miraremos. La rifampicina tiene actividad bactericida y esterilizante, inhibe la síntesis de proteínas. La dosis 10 miligramos por kilo, cápsulas de 300 miligramos, con reacciones adversas también importantes, ya miraremos. La piracinamida, que es un bactericida, mecanismo de acción no claro, actúa a pH ácido.
dosis de 20 a 25 miligramos por kilo, tabletas de 400 miligramos, algunas reacciones adversas, ya miraremos. Y el etambutol, que es un bacteriostático que inhibe la síntesis de la pared celular, dosis de 15 a 25 miligramos kilo día, tabletas de 400 miligramos. Estos son los fármacos antituberculosos de primera línea. Tienen la ventaja de que existe la dosis fija combinada, o sea, los 4 medicamentos en una sola tableta.